nunca imaginé que iba a poder comprar ni siquiera un cuartito. Ay, ahora mire, yo, la Carrasco, de la noche a la mañana me compré una mansión. Ay, voy a tener una casa a mi nombre, no lo puedo creer. Así es. Doña Griselda, nuevamente felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Y dígame, ¿cuándo me entrega la llave? Bueno, ahora hay que terminar una serie de requerimientos. La inspección de la casa, recibir el permiso de la Junta de Condominio. Detalles sin importancia. Yo estimo que dentro de una semana podríamos tener todo para concretar la venta. Así que empiece a empacar lo que quiera llevarse. De verdad, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Venga, lo acompaño. Sí. Gracias. Adelante. Gracias. Ay, Virgen Santa. Yo no sé si yo merezco todo esto. Pero gracias. Gracias por siempre cuidarme, protegerme, bendecirme a mí y a todos los míos. Y gracias por darme todo esto, que es más de lo que yo nunca imaginé. Reina del Nilo, usted fue muy convincente. Hasta parece que todas las vecinas la van a apoyar. Por supuesto que me van a apoyar. A ellas también les conviene. ¿Te imaginas? Si este condominio se empieza a llenar de gentuza, el valor de todas nuestras casas va a bajar. Ay, Reina Todopoderosa, si usted me permite una pequeña sobredosis de curiosidad. ¿Ya usted le informó a don Reinaldo sobre la situación inusitada de la ex marido en alquiler? ¡Obvio! Y esta vez no podrá negar que esta mujer no busca otra cosa más en la vida que enfrentarme y perturbarme. Pero ella se equivocó si pensó que lo iba a lograr. Esta vez va a terminar pisoteada debajo de la suela de mi zapato. ¿Puedes jurar? ¡Júralo! ¡Obvio! Reinaldo, como siempre, todo marcha perfecto, el personal completo y cada quien en sus labores. ¿Necesitas algo? Sí, necesito entender por qué Griselda quiere mudarse frente a mi casa cuando me dijo claramente que no quería saber nada ni de mí ni de mi familia. ¿Por qué? Bueno, seguramente lo que dijo no quiere decir realmente lo que siente. Y por cierto, Teresa Cristina. Ay, completamente fuera de control. Me la imagino. No te la imagino. No, sí, me la imagino. Si se puso como se puso cuando Griselda vino a comer aquí, no quiero ni imaginarme cómo debe estar ahora que sabe que la va a tener de vecina. Uy. Mi casa va a ser un campo de batalla, una guerra campal se está por desatar en mi casa y me temo que no voy a poder evitar las bajas. Va a haber muchos heridos de muertes, muchos. Me ha sentido pésame. No pienses que soy fácil, va el pongo pantalón. No soy débil ni inútil. No, no, no. Si vienes decidido, te muestro el preservativo. Conmigo la charla es directa, hermano. Conmigo la charla es directa, hermano. Conmigo la charla es directa, hermano. Conmigo ¿Hola? la charla... ¿Qué ruido es ese? Hola, mi amor. ¿Estamos todos? No, es que no estoy en la casa. Sí, sí. El ruido es en la calle. Un auto, pero ya va a parar. ¿Querías hablar conmigo? Claro. ¿Piensas que te llamé por error o qué? Voy a llegar más temprano a casa. Trata de preparar la cena más temprano. Y no me vengas con tu pastel de carne que tanto me choca, ¿ok? Mamá, ¿te vas a unir? No, se acabó la fiesta, Sol. Vámonos. Ay, pensé que querías sacudirte conmigo. Sacudirme. El que te va a sacudir va a ser tu papá. Y va a sacudir el piso con tu cabeza si te encuentra aquí. Vámonos. Ay, mamá, relájate. Voy a ensayar otro poco y después voy a la casa, ¿sí? De todas maneras, mi papá está trabajando ahorita. No, me acaba de llamar para decir que va a llegar más temprano. Pero bueno, la decisión es tuya. Tú sabes. Es todo por hoy, chicas.
ve tomándoles la foto y se las envías por mail. Ok. El que te dije. Sí. Muchísimas gracias. No tienes idea cuánto valoro tu ayuda. No, ni lo menciones. Yo además no tenía que llegar temprano a la universidad. Además, para mí es un placer ver el buen trabajo que haces. Es que mira, eres una gran diseñadora, Esther. Este me encanta. Gracias. Yo quiero uno así. Esta es mi propuesta de tela. Denme un minuto. Disculpa, Juan Pablo. Esther avisó que envió los nuevos bocetos. Los estoy revisando. ¿Y bien? ¿Qué te parecen? Hasta ahora no he visto nada especial. Todo es lo mismo. Ninguno sirve. Pero, Juan Pablo... Dile a Esther que lo que mandó no está a la altura de Finestampa. Manda a hacerlo de nuevo. Es más, que comience de cero. Por supuesto que no los pienso volver a hacer. No, es que Juan Pablo tiene que aprender a separar las cosas. Trabajo es trabajo. Y esos bocetos son perfectos. Son exactamente lo que acordamos que sería esta temporada. No, es que yo no voy a permitir que desvalorice mi trabajo solamente porque el señorito está enojado conmigo. Hablamos después. Marcia, dile a Esther que no puedo atenderla ahora. Yo sé que nadie pidió mi opinión y que no debo meterme. Pero por favor, Juan Pablo, habla con ella directamente y pónganse de acuerdo. Es una colección de porquería. Es un collage de cosas que ya hicimos. Ahora, si ella no está aquí para discutir la colección y lo que tiene para presentar es eso, entonces yo estoy en todo el derecho, por el bien de la empresa, de contratar a otra diseñadora. ¿Estamos? Bueno, ¿dónde está la nueva propuesta de tela, señores? Vamos, muévanse. Dani, vamos. Órale, vamos. Esto es bullying. Honestamente, ¿qué opinas? Que la guerra comenzó. Sí, pero poner la empresa de por medio, yo jamás pensé que Juan Pablo haría algo así. Pues cuando estallan las crisis, ninguno de los dos como pareja es como era antes. Tienes toda la razón. Jamás me imaginé que me fuera infiel. Y lo hizo. No tienes idea cómo me sigue doliendo. Él se vengó de tu decisión de tener un hijo. Alba me lo advirtió. Gracias. De nada. Me dijo que era una decisión que teníamos que tomar los dos en pareja. Pero ¿sabes qué? Juan Pablo nunca quiso tocar el tema. Nunca. Y yo... Ay, igual, no se compara. Él se acostó con otra mujer. Si ustedes dos no hablan o por lo menos llegan a un acuerdo, esa pelea se va a extender, Esther. Y desde ya te puedo decir lo que va a decir Alba. Mira, es un pésimo momento para ti, para invertir en una inseminación artificial. No. Yo no pienso dar marcha atrás. Además, yo no tengo edad para seguir perdiendo el tiempo. ¿Le paso a la siguiente paciente? En 5 minutos, Gloria, por favor. Perfecto. Recibí la confirmación que los óvulos de la señora Beatriz ya están guardados en el banco de donantes. Quería saber si quiere que guarde la información de ella para una posible inseminación futura. Sí, por favor. Perfecto. Gracias, doctora. Más bien me ayudaría mucho que me dieras una esperanza. Que al menos me dijeras que sí existe la posibilidad de hacer mi sueño realidad. Mira, Beatriz. yo no le hago daño a nadie queriendo tener un hijo de tu hermano. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? Amalia. Mamá nos invitó a ver la casa nueva.
No, ella no me pidió que te llamara. Pero yo pienso que deberías ir. Sí, no te preocupes, que yo consigo cómo ir. Un beso. Antonio, estábamos planeando que... No, lo que ustedes deciden está bien. Me tengo que ir. ¿Y por qué onda? ¿Qué pasó? No, después te cuento. Patricia, Pati, Patricia. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿Por qué me persigues? Ya, sí, pero tranquila, no seas tan agresiva. Solamente necesito que me des un aventón. ¿Por qué no me dejas en paz y te vas con Daniel como siempre? Porque hoy Daniel va para la posada y yo voy para mi casa nueva. ¿Tu casa nueva? Sí, mi mamá me invitó a que viviera otra vez con ella. Se compró una súper casa frente a la tuya. ¿Y qué les parece? ¿Es en serio? Es maravillosa. ¿La bigotuda nefasta está ahí de nuevo? Eso es correcto, Reina del Nilo. Está ella, su hija, su hijo mayor y su nieto. ¡No! Faltó el otro hijo y los vecinos de su barrio para que vean la casa. ¿Acaso esto es una excursión? Deben existir leyes que prohíban esto. ¿O no? Sí, claro. En la playa, no sé, aquí no, pero mi reina, usted ha salido a la velocidad de una viga en las calles del Cairo. Espere, mire, un segundo. Bueno, ¿y qué les pasa? ¿Van a quedarse ahí con las bocas abiertas? ¡Vamos! 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 Pitonisa de Tebas, por el amor de Osiris, no vaya a armar otra escena. ¿Yo? ¿Armar una escena? ¡Ja! Podría erguir un edificio con un mínimo de 50 pisos para derrumbarlo encima de esa gentuza. Ay, no, pero no va a quedar piedra sobre piedra. Lo que no va a quedar es un bigota de esa. Voy a enseñarle a su chusma a desaparecer de enfrente de mi casa de una vez por todas. Bueno, tal vez... ¡Ay, que estés de ahí! ¡Ay! ¡Llegó mi princesita! ¡Ay! ¿Ese es Antonio? ¿Qué es lo que hace ese mentiroso en el auto de Patricio? Listo, doctor Antonio, cumplí por lo menos una de sus peticiones. Así es, me trajiste. Así es. ¿Y si el doctor hiciera otra petición? ¿Cuál, Antonio? Si te pidiera un beso, Desnudo estoy. ¿tú me lo darías?